Hola nuevamente a todos. En este video vamos a continuar con la segunda parte del tipo de datos que podemos trabajar en Python. Entonces, en esta sección vamos a aprender cómo cambiar el tipo de datos cuando ya hemos asignado un tipo de dato específico a una variable. Supongamos, por ejemplo, que ya asigné a una variable la cual le llamo x, le asigné el número 5. Comenzamos definiendo esta variable original, que por ejemplo puede ser 5. Y entonces, para convertir este 5, que sabemos que esta variable es de tipo entero, a una variable tipo cadena, simplemente hacemos lo siguiente: asignamos x mayúscula y llamamos el siguiente comando: str x. Yo le voy a decir aquí que me diga, por ejemplo, que me muestre el tipo de x mayúscula, x minúscula, y que me muestre el tipo de x mayúscula. Lo hacemos correctamente, que nos muestre el tipo de x minúscula para poder comprobar. Ejecuto la celda y me dice efectivamente que la primera es tipo entero y la segunda es tipo cadena, ¿verdad? ¿Cómo puedo comprobarlo visualmente? Pues si le pregunto por x minúscula, puedo observar claramente que es una variable tipo entero. Sin embargo, cuando le pregunto por x mayúscula en la consola, me va a decir que exactamente es igual a 5, pero ahora este 5 viene acompañado de comillas simples, lo que implica que ahora esta variable es una variable tipo cadena. Ahora, ¿cómo puedo hacer, por ejemplo, para convertir un número entero a un número de punto decimal? Pues supongamos que ahora asigno nuevamente esta variable 5. Para que no nos confundamos, vamos a terminar esta celda. Para comenzar otra, vamos a asignar una variable que le vamos a llamar 5, y ahora le vamos a asignar una variable mayúscula y le vamos a decir que tome esta variable, que es el número entero que ya vimos claramente, y la convierta en número tipo flotante. Entonces yo le pregunto ahora por el tipo de x minúscula. Mejor dicho, le decimos que nos imprima, ¿verdad? Porque si no nos va a mostrar nada. Que nos imprima el tipo de x minúscula y que nos imprima el tipo de x mayúscula. Cuando yo ejecuto esta celda con el botón amarillo, puedo darme cuenta que originalmente era una variable tipo entero o un dato tipo entero y posteriormente lo convirtió en un tipo flotante. Lo mismo puedo hacer, ¿verdad? Pero al revés. Supongamos que asigno una variable y, el cual tiene el valor de 5.0. Ahora construyo una variable y que quiero que sea un número entero construido a partir de y minúscula. Entonces, como podemos darnos cuenta, ahora he llamado el comando int para transformar la variable y minúscula, que es un número de tipo flotante o de punto flotante, a una variable entero. Entonces ejecutamos esto y efectivamente, ¿verdad? Entonces no nos ha mostrado, lo que nos mostró fue lo de arriba. Para que nos los muestre tenemos que decirle imprime el tipo de y minúscula y posteriormente imprime el tipo de y mayúscula. Ejecuto esta celda, obviamente me va a mostrar primero los de arriba y posteriormente los de abajo. Entonces en los de abajo podemos ver que es un tipo flotante, obviamente porque y es 5.0, sin embargo la segunda, que es y mayúscula, la ha convertido a tipo entero. Por ejemplo, supongamos que quiero trabajar con números complejos, entonces puedo, por ejemplo, asignar un número complejo. Le puedo decir x o z, para que no nos confundamos, complex. La primera entrada del número complejo es la parte real, 5, y la segunda entrada es la parte imaginaria. Entonces vamos a decirlo así. Vamos a comentarle que nos imprima, o decirle que nos imprima el tipo de x, o el tipo de z mejor dicho, y a ver qué nos muestra. Ejecutamos esto y obviamente al final nos va a mostrar que z es un número complejo, ¿verdad? Vamos a preguntarle aquí en la consola, para no poner el print z aquí, le podemos preguntar directamente aquí en la consola por z y me va a mostrar un número con parte real y con parte imaginaria. ¿Cómo le puedo pedir nada más la parte real? Pues le puedo decir aquí z.real y ahí está. Y me está diciendo que ese z.real es un número de punto flotante, ¿verdad? A pesar de que lo comencé definiendo como un número de punto entero. Ahora si le quiero preguntar por la parte imaginaria, z.imag,
y me está diciendo que es 6. Da lo mismo si yo pongo aquí print z.real y print z.imaginario. Si yo ejecuto esto, efectivamente me está diciendo que es un número complejo, me está diciendo que el número complejo es 5 más 6j, me está mostrando la parte real y me está mostrando la parte imaginaria. Entonces, como podemos ver, he convertido o he construido un número complejo a partir de números enteros. Ahora, posteriormente, yo también puedo tomar una lista o tener una lista y transformarla en una tupla y viceversa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, puedo comenzar definiendo una lista que le llamo X mayúscula, cuyos elementos van a ser hola, van a ser 4, va a ser 7.0, por ejemplo, y va a ser Pepe. Voy a cerrar esta celda para que no nos confundamos nuevamente. Y entonces ahora le voy a decir, ok, tienes una lista, pero esta lista que se llama X yo la quiero necesariamente en una tupla, o convertir en una tupla. Entonces asigno una variable que le llamo, por ejemplo, Y, y le voy a decir, ok, construye una tupla, ¿verdad? A partir de X mayúscula. Entonces yo puedo ejecutar esta celda, le pregunto por el tipo aquí directamente para no preguntarle en el editor. Le puedo preguntar aquí directamente por el tipo de X. Quedaría lo mismo si aquí pongo print type X, ¿verdad? Sin embargo, aquí en la consola nada más puedo preguntarle por el tipo de X, me muestra que es una lista. Y cuando le pregunto por el tipo de Y, me marca error porque lo hice con mayúsculas. Le pregunto por el tipo de Y y me dice que ahora Y mayúscula es una tupla, ¿verdad? Y puedo hacerlo al revés otra vez. Supongamos que tengo una Z, ¿estamos de acuerdo? Y entonces a esta Z le puedo decir, convierto a una lista a partir de Y. Sabemos que Y, o ya comprobamos que Y es una tupla. Entonces queremos que a partir de esa tupla convierta o construya Z como una lista. Ejecutamos esto, le preguntamos por el tipo nuevamente de Y para verificar que es una tupla. Efectivamente es una tupla, ¿verdad? Y ahora le preguntamos por el tipo de Z y me dice que es una lista. ¿Cómo podemos comprobarlo? Le puedo preguntar aquí nuevamente, imprímeme Z, ¿verdad? Lo ejecuto y aquí está Z. O le puedo decir simplemente aquí en la consola, preguntar por Z mayúscula y me va a mostrar exactamente lo mismo. Entonces yo puedo transformar a partir de una tupla una lista y viceversa. Ahora, por ejemplo, puedo convertir también a diccionario. Supongamos que tengo lo siguiente: Z igual, llamo el comando dict de diccionario y entonces comienzo a hacer lo siguiente. Asigno una variable que le llamo nombre o name, por ejemplo, y le pongo entre comillas Pepe. Pongo coma, asigno por ejemplo su edad y entonces le asigno por ejemplo 54. Cuando yo ejecuto esta línea de código, vamos a cerrar aquí para que no nos marque ningún error. Cerramos y ejecutamos esta celda y le pregunto ahora por Z. Si nos damos cuenta, ahora es un diccionario, ¿verdad? Que posee una clave y posee un valor. La clave nombre posee el valor Pepe y la clave edad posee el valor 54 como cadena. Sin embargo, también podría transformar este valor a un número entero, ¿verdad? Un número de punto flotante. Si nos damos cuenta, yo construí un diccionario utilizando el comando dict. Sin embargo, también pude haberlo convertido utilizando o haberlo construido utilizando las llaves y asignando directamente la clave y el valor, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar esta celda y vamos a continuar hablando sobre los tipos de conjuntos. Supongamos que esta variable X la quiero convertir en un set. Entonces aquí llamamos una variable que le vamos a nombrar W, por ejemplo, y le vamos a decir que esta W sea un set de X. Obviamente, como X, la última que leyó es la de aquí arriba, es la que va a considerar, ¿verdad? Entonces ejecutamos esta celda, le preguntamos ya sea aquí con un print W
ejecutamos nuevamente, me va a convertir esta variable, esta lista que se llamaba X, a un objeto, a un conjunto tipo set, ¿verdad? Le preguntamos aquí mismo por el tipo de W y me está diciendo que es un set. También podemos, por ejemplo, convertir esta tupla o obtener un set a partir de una tupla, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo decir, construye un set que se llame W a partir de la tupla Y. ¿Qué pasa si hago eso? Fíjense. Si ejecuto esto y ahora le pregunto por V, también construye un set a partir de la tupla Y. Yo puedo construir sets a partir de listas y a partir de tuplas, ¿verdad? Y también obviamente puedo construir from sets a partir de estas listas y a partir de la lista X y a partir de la tupla Y. Por ejemplo, le puedo decir una variable que se llame XX y que sea frozen set a partir de X. Y finalmente le digo que me imprima XX y que también me imprima el tipo de XX. Ejecuto esto y al final me va a decir que es un frozen set, estamos de acuerdo, obtenido a partir de la lista X que nombré aquí arriba, ¿verdad? Y me está diciendo que el tipo de este objeto es un frozen set precisamente. Entonces, si nos damos cuenta, yo puedo manipular en Python distintos tipos de datos y convertirlos ya sea a un tipo o a otro, ¿verdad? Finalmente vamos a cerrar esta línea y vamos a hablar sobre los booleanos. Simplemente, por ejemplo, puedo asignar una variable X y le puedo decir que sea un booleano, ¿verdad? De 4. Es decir, lo está convirtiendo a partir de un número entero. Entonces simplemente corro esta línea de código, le pregunto por X minúscula y me va a decir que es un valor verdadero. Entonces cuando yo hago esta operación, lo que me va a mostrar es true. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estoy convirtiendo una variable o estoy obteniendo una variable booleana a partir de una variable tipo entero. A modo de resumen, en este video podemos apreciar cómo, definiendo originalmente ciertos tipos de variables, podemos utilizar ciertos tipos de comando específicos para transformar estas variables a otro tipo de datos que a nosotros nos interese dentro de nuestro proyecto, ¿verdad? Entonces, estos tipos de comandos, como lo son, por ejemplo, str, float o float, int, complex, tupla, list, dict, set y frozen set y bool, son comandos que tenemos que aprendernos para poder trabajar pues más fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, esto no significa que no podamos tener una hoja, por ejemplo, o un documento en Word, por ejemplo, donde podamos escribir con más detalle para qué sirve cada uno de estos. En los videos subsecuentes les voy a hablar más a detalle cómo podemos utilizar cada uno de estos objetos. Este video es introductorio para que ustedes vean todos los conjuntos de datos o tipos de datos que les podemos asignar a nuestras variables. Nos vemos hasta el próximo video, espero se hayan divertido. Bye.